Ahora les voy a pasar después algunos fallos que hay sobre esta cuestión, ¿sí? Bastante interesante. Bueno, vamos a cerrar este grupo de derechos. La servidumbre es un poquito, digamos, más alejado de los otros tres, pero puede tener algunas características similares. Bueno, justamente estudiando servidumbre, ¿sí? El artículo 2162 del Código dice que la servidumbre es el derecho real que se establece entre dos inmuebles y que concede al titular del inmueble dominante determinada utilidad sobre el inmueble sirviente ajeno. La utilidad puede ser de mero recreo, ¿sí? Esto significa, en esta definición, que deben existir necesariamente en la configuración de este derecho real dos inmuebles, ¿sí? Fíjense que la propia definición dice es el derecho real que se establece entre dos inmuebles, es decir, no puede haber un inmueble sirviente, que es aquel sobre el cual recae la servidumbre, sin la existencia de un inmueble dominante, que es aquel que corresponde al titular del derecho real de servidumbre. Por ejemplo, miren abajo yo, vamos, armé un cuadrito de lo que sería, por ejemplo, una servidumbre de paso, ¿no? Ustedes tienen un inmueble dominante, corresponde a una persona, y hay un inmueble sirviente que es por donde el propietario del inmueble dominante circula para llegar, por ejemplo, a la vía pública. ¿Se entiende el ejemplo? Donde está la flecha sería el lugar por donde transitaría el propietario del inmueble dominante, que sería el titular del derecho real de servidumbre de paso, sobre el inmueble sirviente para tener una salida a la vía pública. ¿Se entiende el ejemplo? Entiendo el ejemplo, profe, pero no me lo imagino tipo aplicado en la vida. O sea, tenés que, Innumerables casos. o Mira, sea, sí, escucho. no, me imagino ponerle como un PH que tenés que pasar por otra casa para salir a la calle. Ese sería un temón. Mira, te iba a dar un ejemplo de esos, muy extraño, del cual hablé con un caso que llevaba un amigo mío, un abogado amigo, hace unos años, que era el siguiente. Esto era un caso muy atípico, ¿eh? En un PH, en un edificio, cuando se construye el edificio, todo lo que es sala de máquinas y caldera se edifica en el último piso del edificio, ¿sí? Ahora, el arquitecto cuando construye el edificio cometió un error, que fue no establecer una construcción por la cual se pudiese acceder a la sala de máquinas de manera independiente a los departamentos, ¿no? Entonces, ¿qué vuelta le encontró el escribano para lograr que el encargado y el administrador y el personal de servicio pudiesen llegar a la sala de máquinas? Constituyó en la unidad funcional inmediatamente inferior a la sala de máquinas una servidumbre de paso en favor del consorcio. Entonces, cuando el administrador o el encargado o el personal de servicio debían, eh, digamos, subir a la sala de máquinas, podían acceder a través de la unidad funcional del departamento, lo cual era una locura, ¿no? Porque la servidumbre de paso incluía, en este caso, una llave para acceder al departamento en favor del encargado y del administrador, ¿no? Imagínate, está una familia cenando una noche y pasa el encargado y dice, perdón, tengo que ir a la sala de máquinas porque me avisaron que se cortó el suministro de agua. ¿No? Una locura. Pero digo, casos atípicos, ahí tenés uno. Des- Aguárdenme un segundito, por favor.
Perdón, visitas inesperadas. Bueno, les decía que después hay supuestos, por ejemplo, en zonas urbanas, perdón, en zonas rurales, supuestos de servidumbre de paso hay muchísimas. Imaginen inmuebles que tienen grandes extensiones territoriales y en donde, por ejemplo, el acceso a un camino público o alguna avenida muchas veces se tiene que hacer eh, transitando o bordeando todo un inmueble a la especie de una U hasta poder salir digamos, a un camino que nos conduce a nuestro trabajo, ¿no? Cuando quizás circulando directamente por el medio de un lote vecino, puedo llegar mucho más rápido hacia la vía pública. Yo digo que hablé de ir a trabajar como podría ser para transportar mercadería u otros insumos, ¿no? Y después hay otra servidumbre, no solo de paso, está la servidumbre de tomar agua, donde también en zonas rurales se ve mucho, donde un inmueble no tiene abastecimiento propio de agua, entonces se hace una servidumbre de tomar agua con un inmueble, o con el titular de un inmueble vecino, y el sujeto este, lo que hace es trasladar agua desde un inmueble hacia otro, ¿sí? Es decir, hay muchos escenarios posibles en los cuales la servidumbre puede utilizar. Servidumbre de acueducto, ¿no? Donde yo necesito trasladar agua, un canal de agua de un inmueble a otro y lo hago a través de cañerías, ¿no? Y después hay más complejas, servidumbre de gasoducto, ¿sí? Hay muchos supuestos en donde se puede constituir. Incluso están las que denominamos servidumbres negativas, que implican para el titular del inmueble sirviente la imposibilidad de construir por encima de determinada altura, ¿sí? Es muy habitual. Y donde vemos incluso con más implementación la servidumbre, aun cuando no se aplican las normas del Código Civil y Comercial, salvo por analogía, es en el derecho público, en el derecho administrativo, para aquellas obras que realiza el Estado y en donde necesita la existencia de servidumbres. Imaginen aquellos supuestos en donde, por ejemplo, este gasoducto Néstor Kirchner que se inauguró el año pasado, ¿no? Que tiene un entramado de 400 kilómetros de cañería. Todas esas cañerías, en muchos tramos de la obra, están ubicadas sobre inmuebles del dominio privado, ¿no? Ahora, ¿cómo se logró que esto suceda? Bueno, por acuerdos que hizo el Estado con esos particulares, en donde los particulares permiten la instalación de la cañería en el inmueble propio contra el pago de un canon, ¿no? En cabeza del Estado. Eh, Hay otros supuestos, aquellas de gasoducto, cuando se transporta gas hacia las estaciones de servicio, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la red cloacal, muchas veces determinados tramos de la red cloacal deben pasar por inmuebles del dominio privado y también se constituyen servidumbres. Digamos, tiene un tremendo impacto económico el uso de la servidumbre. En nuestro caso, las reglas de la servidumbre del derecho administrativo no rigen porque, en el derecho privado me refiero, porque en el derecho público no se requiere un inmueble dominante, ¿sí? En el derecho privado sí. La propia definición del 2162 nos dice que se establece entre dos inmuebles, ¿no? Que consisten en cierta utilidad para el titular del inmueble dominante sobre el inmueble sirviente. Las utilidades a las que puede acudir el titular del derecho oral de servidumbre pueden ser o en ejercer ciertos actos sobre el inmueble ajeno, como podría ser el supuesto de la servidumbre de paso, como señalamos, o la servidumbre de acueducto, o la servidumbre de tomar agua, etcétera, o pueden consistir también en exigir el titular del fondo sirviente
y no realice determinada actividad. ¿Sí? Por ejemplo, la servidumbre de no sobrelevar, el derecho real consiste en la prohibición para el titular del fondo sirviente de construir por encima de determinada altura. El aspecto que nunca puede ser el contenido de una servidumbre es la obligación o el deber para el titular del inmueble sirviente de realizar determinado acto. Porque eso en verdad no consistiría en un derecho real sobre una cosa ajena, sino que consistiría directamente en una obligación. Sería una relación jurídica entre dos personas en virtud del cual una tiene que cumplir con determinada prestación en favor de la otra. Ya me voy del campo de los derechos reales, donde el vínculo es entre una persona y una cosa, e ingreso en el campo de las obligaciones, que es propia de los derechos personales, ¿no? Por lo tanto, nunca el contenido de una servidumbre puede referirse a una obligación de hacer para el titular del fondo sirviente. Cambié de diapositiva. ¿Ustedes la están viendo o están en la que dice concepto? Sí, en No, concepto. profe, no. Concepto. Esperen entonces que tengo acá un problema en la compu. Ahora lo... Ay, dejé de compartir. ¿Ahí están viendo objeto? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, la propia definición del 2162 deja claro que el objeto de la servidumbre es únicamente un inmueble, no puede ser nunca una cosa mueble, ¿sí? Y puede ser la totalidad del inmueble o una parte material del inmueble, ¿sí? Ahí ponemos ejemplos cuándo consistiría en la totalidad y cuándo en una parte material. Son ejemplos, ¿no? Eh, no son los únicos, ¿sí? Siempre va a ser sobre un inmueble ajeno, ¿sí? Y no es indispensable que los inmuebles estén linderos, porque sí el código exige la existencia de un fondo dominante, ¿sí? Es decir, exige que el titular del derecho real de servidumbre tenga un inmueble propio. Pero no es necesario que estén linderos. Podría suceder que al inmueble dominante y al inmueble sirviente lo separe una calle pública, ¿sí? Y esto no infringiría las reglas de la servidumbre como derecho real, ¿sí? Insisto, esto solo... Se me detuvo la función compartir. Insisto, esto solo rige para para el derecho administrativo, la innecesariedad de un fondo dominante, ¿sí? Para el derecho público, perdón, para el derecho privado necesitamos la relación entre un inmueble dominante y un inmueble sirviente, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características? Estoy frente a un derecho real principal, es decir, no es un derecho de garantía, y esto lo que permite es la posibilidad de que una servidumbre sea adquirida por usucapión, ¿sí? Es decir, le puedo aplicar a la servidumbre las reglas de la prescripción adquisitiva del artículo 1897 y subsiguientes del Código. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Que si una persona transita por determinado sector de un inmueble ajeno y este acto que vamos a denominar material o posesorio persiste en el tiempo por más de 20 años, el que vino ejerciendo estos actos posesorios puede, luego de 20 años, invocar la adquisición de ese derecho real de servidumbre de paso por la prescripción adquisitiva. ¿Sí? Ahí yo señalo el 1891 y hay que tener en cuenta algo. El 1891 dice
la servidumbre no se ejerce por la posesión, sino por actos posesorios, ¿no? Lo cual es una contradicción en sí misma, porque la posesión solo se ejerce por actos posesorios, no hay otra manera que no sea ese. Es como decir, yo no respiro porque hay aire, sino porque inhalo y exhalo. No hay sentido. Es decir, los actos posesorios son inherentes a la posesión, ¿sí? Hay dos tipos de servidumbres, son las personales y las reales. Las personales son aquellas que se constituyen en beneficio de una persona y las reales son aquellas que se constituyen en beneficio de un inmueble. Ustedes dirán, ¿cómo puede ser un beneficio de un inmueble? Bueno, es una ficción, ¿no? A ver, cuando yo, por ejemplo, pacto con un vecino que no realice una sobreelevación bajo la figura de una servidumbre es porque quizás pretendo tener mayor luz, ¿no? Mayor ventilación. Ahora, cuando pacto una servidumbre de paso, cuando se establece una servidumbre de paso porque hay un inmueble en una zona rural que no tiene una salida directa a la vía pública, en realidad no importa quién es el propietario del inmueble, porque sea cual sea el propietario, ese inmueble no tiene salida a la vía pública, ¿no? Entonces, ahí es cuando estoy frente a una servidumbre real, o también se la denomina predial, ¿sí? Los titulares de las servidumbres pueden ser personas jurídicas o humanas. Si son personas humanas, se extinguen por el plazo establecido en el contrato de servidumbre o, si no hay plazo, son vitalicias, ¿sí? Duran la vida del titular de la servidumbre. Y no son derechos reales transmisibles mortis causa, ¿sí? Es decir, duran la vida del titular de la servidumbre, salvo que esté frente a una servidumbre real o predial. En el caso de las servidumbres constituidas en favor de personas jurídicas, el plazo máximo es de 50 años, salvo que se haya producido la extinción de la persona jurídica antes del cumplimiento del plazo. Las servidumbres pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Son positivas cuando el titular del derecho real ejecuta ciertos actos materiales sobre el inmueble sirviente. ¿Sí? Es decir, el titular del inmueble sirviente debe tolerar el ejercicio de estos actos. Es decir, acá estamos frente a un hacer del titular del derecho de servidumbre. Son negativas cuando el titular del inmueble sirviente tiene que abstenerse de ejecutar determinados actos, ¿sí? En este caso, el derecho del titular de la servidumbre consiste en exigir al titular del inmueble sirviente la abstención pactada en el contrato, en el contrato que dio nacimiento al derecho real de servidumbre, ¿sí? Lo que nunca puede formar el contenido de este derecho es una obligación de hacer para el titular del fondo sirviente, porque insistimos, en ese caso no estaríamos, en verdad, frente a una relación entre un sujeto y una cosa, sino que estaríamos en una relación frente a dos sujetos, calificable como una relación jurídica de la naturaleza de una obligación, ¿sí? ¿Cómo se clasifican? Bueno, positivas y negativas ya las mencionamos, reales y personales también, y después pueden ser forzosas o voluntarias. Son forzosas cuando la ley prevé la necesidad jurídica de su constitución. Por ejemplo, cuando estoy frente a un inmueble que no tiene salida a la vía pública. En ese caso, el código crea la servidumbre de paso, ¿sí? Es decir, obliga a alguno de los vecinos linderos que tienen conexión directa
con la vía pública a constituir un derecho real de servidumbre en favor del titular del inmueble encerrado. Este supuesto de servidumbre forzosa a la vez es real, ¿no? Porque no importa quién sea el titular o si el inmueble es enajenado, se beneficia de la servidumbre el adquirente también. Es decir, que las servidumbres reales son forzosas, ¿sí? Son perdurables y son imprescriptibles, porque no se pierden por el paso del tiempo, ¿sí? Y podríamos sumar que también son onerosas, porque el código fija en favor de quien soporta la servidumbre de paso un canon justamente por la cesión forzosa de este derecho en favor del titular, ¿sí? Hay otras clasificaciones que en Vélez estaban presentes, en el nuevo código no tienen la importancia que les asignaba Vélez. Ya hemos mencionado las perpetuas o las temporarias. Las perpetuas son aquellas que no tienen plazo de extinción y que básicamente las vinculamos con las servidumbres reales o forzosas. Las temporarias son aquellas que tienen un plazo estipulado en el acto constitutivo o, en el caso de ser el titular una persona humana, son vitalicias y en el caso de ser una persona jurídica, en un plazo de 50 años, ¿sí? Las aparentes son aquellas que se pueden percibir mediante signos de impresión o signos materiales. Es decir, una servidumbre de paso yo puedo presumir que existe porque quizás veo la demarcación del camino, ¿sí? Las no aparentes son aquellas que no son perceptibles por los sentidos. Por ejemplo, una servidumbre de gasoducto o de acueducto si el caño está ubicado bajo tierra, porque no hay forma de percibirla mediante, por ejemplo, la visión, ¿sí? Después están las continuas y las discontinuas, ¿sí? Que no están previstas en el código. Las continuas son aquellas de un ejercicio permanente. Por ejemplo, una servidumbre de acueducto es una servidumbre continua. ¿Por qué? Porque el agua, circula de manera constante. Una servidumbre discontinua es aquella que requiere de actos concretos y determinados. Por ejemplo, la servidumbre de paso, ¿sí? No hay un tránsito permanente de personas, sino que las personas transitan determinados momentos del día o determinados momentos de la semana o del mes. Eso se habla que es discontinuo. Lo mismo que la servidumbre de tomar agua, ¿no? No estoy yendo y viniendo todo el tiempo para sacar agua del inmueble vecino, sino que voy cada vez que sea necesario o de conformidad con lo previsto en el acto constitutivo. ¿Quiénes pueden constituir servidumbre? Bueno, el código dice que están legitimados los titulares de derechos reales que recaen sobre inmuebles y se ejercen por la posesión. Por supuesto que el 2162, cuando me da la definición, me dice que se ejerce entre dos inmuebles, necesariamente solo el titular del derecho real que se ejerce sobre un inmueble puede ser sujeto activo, ¿no?, de la Constitución. Por supuesto que, como la servidumbre se ejerce por actos posesorios, 1891 del Código, necesariamente la pueden constituir el que ejerce la posesión sobre la servidumbre. Ahora, hay algunas limitaciones, porque hemos visto el código le prohíbe, cuando estudiamos recién uso y habitación, al usuario y al habitador constituir derechos reales sobre el objeto de la habitación o del uso. Por lo tanto, ninguno de estos dos sujetos puede constituir derechos reales o el derecho real de habitación, ¿sí? Por otro lado, el código le prohíbe
al titular del derecho real de servidumbre constituir o transmitir su derecho real a un tercero. ¿Se entiende esto? Es decir, si yo soy titular de una servidumbre de paso, tengo el derecho de transitar por el inmueble de Luis, yo no puedo transmitir mi derecho real de servidumbre a Victoria. ¿Sí? Lo que sí está permitido es que yo ceda el ejercicio de ese derecho. ¿Sí? Es decir, yo le puedo ceder como derecho personal el ejercicio de la servidumbre de paso a Victoria. Pero Victoria en ese supuesto es una dependiente mía. ¿Sí? Es decir, el vínculo que existe es entre ella y yo. ¿Sí? No hay cualquier infracción al ejercicio de esa servidumbre, la responsabilidad frente a Luis es mía. ¿Sí? Victoria es un dependiente desde el punto de vista legal. Aunque el código lo silencie, yo ahí lo marco, el titular del tiempo compartido, un caso extraño de derecho real, pero bueno, no puede constituir servidumbre tampoco. Bueno, ¿cuáles son los modos de constitución de la servidumbre? El caso típico es a través de un contrato, ¿sí? Al que vamos a denominar, podríamos denominar como contrato de servidumbre. Por supuesto que, como se refiere a un inmueble, debe instrumentarse por escritura pública, de conformidad con el artículo 1017 del Código, y puede ser a título gratuito u oneroso, es decir, puede estipularse que el titular del fondo sirviente reciba una contraprestación de parte del titular del derecho real o que sea a título gratuito, es decir, que no exista contraprestación. El código también permite la constitución por testamento de la servidumbre. ¿Sí? Podría existir una persona que disponga que sobre su inmueble se constituya determinada servidumbre en favor de cierto sujeto. Después, vieron que analizamos lo que es la servidumbre de constitución forzosa, que es aquella en donde hay una necesidad de su configuración, ¿no? Por ejemplo, un inmueble encerrado por otros tantos que no tiene conexión con la vía pública. Bueno, ahí hay una discusión, ¿no? Si estamos frente, si la constitución forzosa implica, por supuesto, implica la obligatoriedad, pero implica de todas maneras la existencia de un contrato que en definitiva termina siendo ante la, supongamos que el titular del inmueble sirviente se opone a otorgar el acto constitutivo de esa servidumbre forzosa, ¿no? Bueno, el titular o el pretenso titular de ese derecho real podría instar una acción judicial para que un juez efectivamente decida su constitución, ¿no? Hay alguna discusión sobre si en ese caso estamos frente a un supuesto de constitución judicial de la servidumbre o si es un contrato al que el juez en todo caso en su faz, digamos, de decidir cuestiones de esta índole como órgano jurisdiccional es quien dispone la Constitución y que en caso incluso de haber una condena firme ante la negativa del titular del fondo sirviente a suscribir el acto constitutivo, el juez se subroga en su derecho y lo firma, ¿no? Algunos dicen, bueno, acá podría haber un contrato de servidumbre dispuesta judicialmente, o algunos dicen, bueno, estamos en realidad frente a un supuesto de constitución judicial, porque en definitiva lo decide un juez. ¿Sí? El último supuesto que señalamos como la servidumbre
es un derecho real, se ejerce por la posesión, es posible su adquisición mediante la prescripción breve o la prescripción larga. ¿Sí? Cuando estoy frente a una posesión ostensible y continua, es posible la adquisición por usucapión. ¿Cómo se...? Sí. ¿Alguien habló? Me Creo que no, pareció profe. me pareció que alguien había hablado. ¿Cuáles son las causales de extinción de la servidumbre? La primera es, tenemos un supuesto especial, previsto particularmente para la servidumbre como tal, que es la desaparición de toda utilidad para el fundo dominante. ¿Sí? Es decir, cuando las causales que motivaron la constitución desaparecen, habilitan al titular del fundo dominante a solicitar la extinción por ausencia de utilidad. Después el código también crea, habíamos visto cuando estudiamos el usufructo, había un supuesto de extinción del usufructo que tenía que ver con el no uso del usufructo por 10 años. ¿Sí? Y también lo vimos cuando estudiamos superficie. El código, cuando regula la superficie, dice que el no uso de la cosa por parte del usufructuario durante 10 años habilita al propietario a demandar la extinción de la superficie. Bueno, el mismo supuesto se aplica a la servidumbre. El no uso, por 10 años se extingue la servidumbre. Es un supuesto de prescripción liberatoria para el titular del fundo sirviente. ¿Sí? Si se constituyó una servidumbre de paso y el titular del derecho real no transitó durante 10 años sobre el inmueble, sobre el fundo sirviente, el titular de este inmueble puede pedir la extinción del derecho real por falta de uso, digo, por ausencia de uso. ¿Sí? Y después, por supuesto, las causales que hemos mencionado, que es vitalicio, la muerte de la persona humana, o si es una persona jurídica, o el fin de la existencia, o el cumplimiento del plazo máximo de 50 años. ¿Sí? Bueno, hasta acá llegamos. ¿Preguntas, dudas? Profe, perdón, ¿la fecha del parcial va a ser el 13 o el 24? La tenemos que definir. Me atrevería a decirte que el 24. Bárbaro, gracias, profe. Pero dame por favor hasta mañana que definimos el cronograma de los temas que están pendientes y mañana se los confirmo. Perfecto, profe, muchas ¿Sí? gracias. Bueno, buen fin de semana. Ahora les comparto el Igualmente. PowerPoint y algunos archivos sobre habitación y nos encontramos el lunes. Perfecto, profe, Sí. muchas Perfecto, profe, gracias. muchas Buen fin Un de- gracias. abrazo. Gracias por todo. Buen fin Chao, de. profe, Chau, chau. gracias.